Llegó como padre sustituto y terminó luchando por sus vidas. Diana siempre creyó que podía criar sola a su hijo. Lucas, de 8 años, era un niño dulce, curioso e inteligente, pero la ausencia de una figura paterna comenzaba a pasarle factura. Las preguntas surgían con más frecuencia. «Mamá, ¿por qué no tengo un padre como los demás niños?», respondió con una sonrisa, intentando disimular el nudo en la garganta. Pero esa noche, mientras ordenaba la cocina y escuchaba el silencio de la casa, se dio cuenta de que quizá era hora de hacer algo al respecto. Se sentó frente a la computadora, abrió un sitio web de clasificados y empezó a escribir, titubeando con cada palabra. No quería a cualquiera, quería una presencia real para su hijo. Busco una figura paterna responsable, paciente y confiable para pasar tiempo con un niño de 8 años. Trabajo remunerado, preferiblemente con experiencia en educación o cuidado infantil. Al presionar publicar, sintió que el corazón se le aceleraba. Fue como abrirle la puerta a un desconocido para que entrara en sus vidas. Al día siguiente, entre varias respuestas extrañas y sin sentido, un nombre le llamó la atención: Rafael Monteiro. La foto mostraba a un hombre de mirada firme y sonrisa discreta. Su mensaje era sencillo, directo y transmitía algo que no había visto en mucho tiempo: seguridad. Tengo experiencia como voluntaria en proyectos sociales con niños, sé cocinar y soy buena oyente. No fumo, no bebo y respeto los límites. Podemos hablar para ver si cumplo con tus expectativas. Algo en ese mensaje hizo que Diana sintiera que debía conocerlo. La reunión estaba programada para el sábado por la tarde. Llegó al café 15 minutos antes, con las manos sudorosas, mirando fijamente la puerta, como si esperara un giro inesperado. Cuando Rafael entró, la sala pareció encogerse. Alto, moreno y tranquilo, tenía un aire enigmático que despertaba curiosidad. La conversación fluyó con naturalidad. Hizo preguntas sobre Lucas, escuchó con atención y al hablar reveló historias que lo hicieron aún más interesante. Pero había algo en sus ojos, una sombra que parecía albergar recuerdos que no quería compartir. Diana no lo sabía, pero ese encuentro no solo cambiaría la vida de Lucas, cambiaría la suya también. Comentario: lo vi hasta el final. Si también crees que las personas llegan a nuestras vidas por una razón, suscribir para seguir el siguiente capítulo de esta historia. A entrevista El café olía a pan recién horneado y café. Fuerte. Diana sostenía la taza con ambas manos, como si necesitara algo caliente para disimular el frío que emanaba del interior. Rafael se sentó frente a ella, apoyando los codos con naturalidad sobre la mesa, pero había algo en su postura que demostraba que estaba acostumbrado a observar antes de actuar. Antes que nada, comenzó con voz firme y tranquila: quiero decir que respeto profundamente la decisión de una madre de abrirle su hogar a un desconocido. No es fácil. Diana respiró hondo. Apreciaba su sinceridad. Muchos hombres habrían intentado impresionarla con frases bonitas, pero él fue directo al grano. No es fácil, respondió. Por eso necesito saber más que solo un currículum. Necesito saber quién eres realmente. Sonrió de lado, como si supiera que tenía historias que no podían contarse en una primera conversación. Trabajé durante 5 años en un proyecto social con niños vulnerables. Les enseñé de todo, desde matemáticas hasta cómo hornear un pastel. Vi a niños y prosperar, y también vi a algunos perderse. Creo que aprendí mucho más de ellos que ellos de mí. Las palabras resonaron en Diana. Quería creer que él era la elección correcta, pero aún había una pregunta que no podía callar. ¿Por qué le interesó mi anuncio? Rafael se quedó en silencio unos segundos. Porque sé lo que es crecer sin padre, y sé cuánto puede pesar eso para un niño. Su mirada reflejaba una mezcla de dolor y determinación. No parecía ensayada, era cruda, real. Hablaron durante casi 1 hora.
Hablaron de Lucas, de su rutina y de sus límites. Él quería saber cuál era la comida favorita del niño, sus miedos, sus sueños. Diana empezó a intuir que quizás Rafael tenía algo que nadie más le había ofrecido, una presencia real. Cuando la conversación estaba terminando, Rafael se inclinó ligeramente y dijo: «Quiero que sepas que no estoy aquí solo por trabajo. Si entro en la vida de tu hijo, me quedaré. No hago promesas que no pueda cumplir». La frase resonó en su mente al salir del café. Afuera, el cielo empezaba a nublarse, anunciando lluvia. Quizás era una coincidencia o una advertencia de cambios venideros. Mientras se despedían, Diana le extendió la mano, pero él la sostuvo un instante más, mirándola directamente a los ojos. «Podemos empezar la próxima semana si lo deseas». Ella asintió, sintiendo que estaba a punto de abrir una puerta a algo que podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Comentario: la confianza se construye con gestos. Si además crees que la presencia vale más que las palabras, cortopara más historias que conmueven y sorprenden. Suscribir y activa la campana para seguir el siguiente capítulo. Primer día, primeras impresiones. El lunes, a las 9 en punto, sonó el timbre. Lucas estaba en la sala, armando un rompecabezas, cuando oyó el sonido. Diana, un poco nerviosa, respiró hondo antes de abrir la puerta. Rafael estaba allí, con una sencilla mochila a la espalda y una sonrisa que parecía calmar el ambiente. ¿Listo para el primer día?, preguntó. Su tono no era el de un empleado, sino el de alguien que ya formaba parte de la familia. Lucas lo observó con curiosidad, sin decir nada al principio. Diana sabía que su hijo era tímido con los desconocidos, pero para su sorpresa, Rafael se inclinó a su altura y le dijo: «Soy Rafael. He oído que eres el mejor constructor de rompecabezas de la ciudad. ¿Puedo ayudarte con esto?». Lucas frunció el ceño, pero no pudo resistir el desafío implícito. «Si puedes encontrar la pieza que falta, te lo dejaré». Rafael se sentó en el suelo junto a él y empezó a buscar. En menos de 2 minutos encontró la pieza y encajó en su sitio. Lucas sonrió, y algo en ese gesto hizo que Diana se diera cuenta de que la barrera empezaba a derrumbarse. Las siguientes horas fueron una mezcla de juegos, conversaciones y pequeños descubrimientos. Rafael le enseñó a Lucas cómo hacer un avión de papel que volaba lejos, y el niño no paraba de reír. La casa, que por mucho tiempo había parecido demasiado silenciosa, volvió a estar llena de vida. Pero no todo era color de rosa. A media tarde, cuando Lucas fue a su habitación a buscar un juguete, Diana notó que Rafael miraba por la ventana de la sala como si observara algo afuera. Su mirada era rápida, calculadora, como la de alguien acostumbrado a evaluar riesgos. Cuando ella le preguntó si todo estaba bien, él respondió con un simple «solo costumbre». Esa respuesta no dejaba de resonar en su cabeza. ¿Qué hábito llevaba a alguien a observar la calle con tanta atención? Al final del día, Lucas estaba tan tranquilo que le pidió a Rafael que volviera al día siguiente. Diana dudaba entre estar más contenta por su hijo o intrigada por el hombre que, en tan solo unas horas, se había ganado su confianza. Antes de irse, Rafael se acercó a ella y le dijo en voz baja: «Es un chico increíble, no lo decepcionaré». Diana sonrió, pero por dentro, una pequeña parte de ella temía que cuanto más se acercara, más difícil sería lidiar con lo que estuviera detrás de esa mirada atenta. Comentario: las primeras impresiones nunca mienten, si así lo crees. Corto si esta historia ya ha llamado tu atención. Suscribir para descubrir qué sucede cuando el pasado empieza a llamar a la puerta. Un padre para Lucas. En pocas semanas, la presencia de Rafael en la casa ya parecía natural. Lucas corría a la puerta al oír el timbre, y la sonrisa del niño era prueba viviente de que algo en él estaba floreciendo. Diana, que siempre había temido exponer a su hijo a la decepción, comenzaba a darse cuenta de que quizás Rafael era diferente. Las mañanas de los sábados,
eran las favoritas de Lucas. Él y Rafael iban al parque, jugaban a la pelota y compraban paletas en el puesto de la esquina. Diana a veces los observaba desde lejos y había una escena que se repetía una y otra vez. Rafael no solo jugaba con Lucas, sino que lo escuchaba. Cuando el niño hablaba de sus miedos o sueños, Rafael se inclinaba, lo miraba a los ojos y respondía como si estuviera hablando con un igual, no solo con un niño. Un día, durante un partido de fútbol improvisado en el patio trasero, Lucas se cayó y se raspó la rodilla. Antes de que Diana pudiera correr hacia él, Rafael ya estaba arrodillado junto al niño, limpiando con cuidado la herida y diciendo: «Eres fuerte, pero no tienes que ser fuerte todo el tiempo». Diana escuchó y sintió una opresión en el pecho. No eran solo palabras para Lucas, también eran palabras para ella. Esa noche, después de que Lucas se durmiera, Rafael se quedó a ayudar con los platos. El silencio entre ellos no era incómodo. Al contrario, se sentía cargado de algo no dicho. Fue entonces cuando Diana preguntó: «Nunca hablas mucho de tu vida antes de venir aquí. ¿Por qué?». Rafael se secó las manos lentamente antes de responder. «Porque algunas historias no caben en la cena, y otras es mejor dejarlas en el pasado». Su tono era firme, pero no hostil. Diana comprendía que allí había barreras, y que forzarlo quizá no fuera la mejor estrategia. Aún así, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que él soportaba una carga mayor de la que dejaba entrever. Unos días después, mientras organizaba la compra en la cocina, vio a Rafael y Lucas construyendo un castillo de almohadas en la sala. La risa del niño resonó por toda la casa, y el corazón de Diana se conmovió. Por primera vez en años, sintió que la familia que siempre había soñado para su hijo podría estar formándose, aunque de forma inesperada. Pero en el fondo persistía una pregunta. ¿Quién era, de hecho, el hombre que ahora tenía las llaves de su corazón y de la confianza de su hijo? Comentario: familia es quien permanece si tú también lo crees. Corto para apoyar historias que conmueven. Suscribir para descubrir qué sucede cuando el pasado de Rafael comienza a emerger. Secretos en el silencio de la noche. La lluvia caía suavemente esa noche, golpeando contra las ventanas de la sala de estar. Lucas ya estaba dormido, con el castillo de Minzenhusen, almohadas desmontado en la esquina como recordatorio de las risas de la tarde. Diana estaba en el sofá, leyendo un libro, cuando se dio cuenta de que Rafael aún no había vuelto del balcón. Curiosa, se levantó. Lo encontró allí de pie, de espaldas a ella, mirando hacia la calle como si esperara algo, o a alguien. «¿Está todo bien?», preguntó, intentando sonar casual. Se giró lentamente, con el rostro parcialmente iluminado por la luz amarillenta de la farola. «Simplemente no puedo dormir cuando siento que algo no está bien». La frase, dicha con tanta seriedad, le provocó un escalofrío en la espalda a Diana. Antes de que pudiera preguntar más, Rafael cambió de tema y le sugirió que volviera adentro, por el frío. Pero la imagen de él, inmóvil y atento a la calle, quedó grabada en su mente. De madrugada, Diana despertó con un ruido metálico proveniente de la cocina. Fue de puntillas, con el corazón acelerado, y encontró a Rafael, en camiseta y pantalones deportivos, metiéndose algo en el bolsillo. Sonrió al verla. «Lo siento, tenía sed». Ella no hizo comentarios, pero sabía que esa no era toda la verdad. Al día siguiente, Lucas le contó emocionado que Rafael le había prometido llevarlo a una competencia de cometas en el barrio vecino. Diana estaba feliz, pero una pequeña parte de ella empezó a preguntarse por qué a veces parecía tan atento a los sonidos y movimientos, como si siempre estuviera preparándose para reaccionar. Esa noche, después de que Lucas se durmiera, Diana oyó pasos en el pasillo. Pensó que era su hijo, pero al abrir la puerta, vio a Rafael cerrándola lentamente. «¿Te fuiste?», preguntó confundida. Dudó un segundo antes de responder. Necesitaba resolver algo rápidamente.
Su mirada, sin embargo, decía más. Era como si tuviera una vida paralela, de la que ella solo veía fragmentos, una vida que podía ser peligrosa. Al cerrar la puerta tras él, Diana sintió, por primera vez, no solo curiosidad, sino miedo. Comentario. No todo silencio es vacío. Sí. Además, crees que algunas ausencias dicen mucho. Corto para apoyar la continuación de esta historia. Suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo, donde la presencia de Rafael se pondrá a prueba. El pasado llama a la puerta. Era una tranquila tarde de domingo. Diana estaba en la cocina, horneando un pastel, mientras Lucas y Rafael armaban un carrito de madera en la sala. La risa del niño se mezclaba con el dulce aroma que emanaba del horno, creando una atmósfera que parecía demasiado perfecta para romperse. Y fue entonces cuando sonó el timbre, no una, sino 2 veces, rápido y firme. Diana, todavía con el delantal puesto, fue a abrir la puerta. Al abrir, se encontró con un hombre alto y sin afeitar, de mirada fría. No sonrió, no se presentó, solo preguntó: ¿Está Rafael Monteiro aquí? Su corazón se aceleró. ¿Quién es usted, señor? Un viejo amigo, dijo, pero su tono sugería todo menos amistad. Rafael apareció justo detrás de ella, y su expresión cambió en un instante. La sonrisa que había mostrado con Lucas desapareció, reemplazada por una mirada dura. Necesitamos hablar, dijo el hombre, fijando la mirada en Rafael. Diana, incómoda, miró a Lucas, quien observaba la escena sin comprender. Lucas, querido, ve a tu habitación, dijo ella, intentando mantener la voz firme. El chico obedeció, pero antes de irse miró de reojo a Rafael, como para asegurarse de que estaba bien. Una vez solos, Rafael cerró la puerta tras él y le habló en voz baja a su visitante. Diana no pudo oír las palabras exactas, pero reconoció el tono, urgencia, tensión y amenaza. En un momento dado, Rafael alzó la voz. «Te dije que estaba fuera de esto». El otro hombre respondió algo, y Diana vio que los músculos de la mandíbula de Rafael se tensaban. Tras unos segundos, el hombre se alejó, pero antes de irse, la miró por última vez. Una mirada que parecía decir: «No sabes con quién estás tratando». Rafael volvió a entrar respirando profundamente. «¿Quién era?», preguntó Diana. Él dudó. «Alguien del pasado. Nada de qué preocuparse». Pero ella sabía que esa era la frase exacta que la gente decía cuando, efectivamente, había algo de qué preocuparse. Esa noche, al cerrar las cortinas de la sala, Diana vio, al otro lado de la calle, al mismo hombre apoyado en un coche, fumando y vigilando la casa. Y entonces se dio cuenta de que la vida tranquila que estaba empezando a construir con Rafael podría estar a punto de desmoronarse. Comentario. El pasado siempre encuentra la manera de volver. Si tú también lo crees, corto para apoyar la continuación de esta historia. Suscribir y no te pierdas el próximo capítulo, donde Rafael se verá obligado a elegir entre proteger su secreto o proteger a quienes ama. Entre el miedo y el deseo, la presencia de aquel hombre en la puerta de la casa lo había cambiado todo. Diana no podía olvidar la mirada fría que le había dirigido, ni la reacción de Rafael. En los días siguientes notó que se había vuelto más alerta, más silencioso, como si cada sonido exterior pudiera ser una advertencia. Y aún así, había algo en él que la atraía cada vez más. Quizás era la forma en que cuidaba de Lucas, la forma en que recordaba cada detalle, desde su bocadillo favorito hasta su miedo a los truenos. Quizás era la forma en que, incluso con un peso que ella no podía comprender, Rafael aún podía sonreír al mirarla. Un miércoles por la noche, Lucas ya dormía, y Diana estaba en el porche tomando té. Rafael salió a despedirse, pero en lugar de irse, se apoyó en el marco de la puerta, observándola. «Estás preocupado por mí», dijo sin rodeos. «Y yo debería serlo», replicó ella, levantando una ceja. Él dio una media sonrisa, pero su mirada era seria. «No soy el hombre perfecto que crees que soy, Diana».
Ella dejó la taza sobre la mesa y se acercó. Nunca pensé que fueras perfecta, pero tampoco imaginé que me mentirías. El aire entre ellos se hizo más denso. Rafael dio un paso adelante y ella pudo oler el aroma amaderado de su colonia. No quiero que te alejes, pero si te lo cuento todo, quizá eso sea lo que pase. Diana sabía que debía alejarse, poner un límite, pero no podía. Estaba demasiado cerca y la intensidad de su mirada la hizo olvidar, por un instante, el peligro que representaba. «Pues no se lo digas», murmuró casi sin darse cuenta. «Al menos no hoy». Rafael le sostuvo la cara por un breve instante, como si quisiera decir algo, pero se apartó antes de poder cruzar la línea que los separaba. «Buenas noches, Diana». Él se apartó, pero la tensión persistió, y esa noche, sola en su cama, se preguntó si lo que sentía era más fuerte que el miedo, o si el miedo era parte de lo que la atraía hacia él. Comentario: entre el miedo y el deseo, ¿cuál elegirías? Cortó si esta historia ya te ha conquistado. Suscribirá al siguiente capítulo, donde el peligro llamará con más fuerza a la puerta. La amenaza crece. En los días siguientes, Diana notó cambios sutiles, pero inquietantes, en la rutina de Rafael. Llegaba y salía en distintos momentos, revisaba las cerraduras más de una vez y a veces parecía distraído incluso cuando jugaba con Lucas. Un viernes por la tarde, al regresar del mercado, vio un coche negro aparcado al otro lado de la calle. Dentro, un hombre con gafas de sol fingía leer el periódico, pero Diana sintió el peso de su mirada. Rafael también lo notó. No dijo nada, solo aceleró el paso y la acompañó hasta la puerta, cerrándola rápidamente tras él. «¿Quién es?», preguntó, con la voz más baja que un susurro. «Alguien que no debería estar aquí», respondió sin mirarla. La tensión se intensificó aún más el sábado, cuando dejaron en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una sola foto. Rafael, muchos años más joven, de pie junto a dos hombres desconocidos. Uno de ellos era el mismo que había llamado a la puerta unos días antes. En el reverso de la foto, garabateado a mano: «No puedes correr para siempre». Diana sintió que se le revolvía el estómago. «¿Qué significa esto, Rafael?». Tomó la foto, la rompió y la tiró a la basura. «Significa que el pasado intenta hacerme volver, pero no lo conseguirá. Aún así, esa noche pidió dormir en el sofá de la sala. Por si acaso», dijo intentando ocultar su preocupación. Alrededor de las 3 de la mañana, Diana se despertó con el suave sonido de una puerta al abrirse. Corrió a la sala y encontró a Rafael, armado con un hierro que había sacado del garaje, mirando por la ventana. «Está ahí fuera», murmuró, «y no parará hasta conseguir lo que quiere». El miedo que sentía comenzó a mezclarse con otra sensación, que de alguna manera ella y Lucas ya estaban en ese peligro y que les gustara o no, su destino ahora estaba ligado al de Rafael. Comentario: algunos peligros no se pueden evitar, si crees eso. Corto para apoyar esta historia. Suscribir al siguiente capítulo, donde la verdad comienza a revelarse. El vínculo que nadie esperaba. El domingo amaneció en silencio, como si la ciudad contuviera la respiración. Rafael estaba en la cocina, preparando panqueques, mientras Lucas, en pijama, contaba historias inventadas y reía a carcajadas. Diana se quedó en la puerta unos segundos, observando la escena. Había algo irresistiblemente familiar en la imagen, como si hubieran sido familia durante años. Despertarse con olor a panqueques debería ser una ley, bromeó al entrar. Rafael sonrió, pero había un cansancio en sus ojos que ni siquiera el café parecía disipar. Lucas insistió en que todos fueran al parque. Diana dudó. Después de 1907, los recientes acontecimientos, salir de casa parecía arriesgado, pero Rafael le aseguró que estarían a salvo. En el parque, Lucas persiguió palomas, y Rafael, aunque observaba todo lo que pasaba a su alrededor,
se unió a la diversión, haciendo reír al niño. Mientras lo observaba, Diana sintió algo inesperado: seguridad. No la fría seguridad de las cerraduras y los muros, sino la sensación de estar con alguien que realmente haría cualquier cosa para protegerlos. De regreso, empezó a llover a 160 cántaros y entraron a la casa empapados y riendo. Rafael ayudó a Diana a secarse el pelo, y por un instante sus manos estuvieron demasiado cerca. El silencio que siguió estaba cargado de algo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. «Cambiaste nuestras vidas», dijo, en un susurro casi involuntario. «Y tú cambiaste el mío», respondió él mirándola directamente a los ojos. Lucas apareció en la habitación, interrumpiendo el momento, y se apresuró a mostrar un dibujo que había hecho. 3 figuras tomadas de la mano, con un sol sonriente sobre ellas. En la parte inferior escribió «Nuestra familia». Diana tragó saliva, sintiendo una mezcla de ternura y miedo, porque por fuerte que fuera el vínculo que se estaba formando allí, sabía que el pasado de Rafael aún acechaba y que un paso en falso podría destruirlo todo. Comentario: la familia es a quien le importa, no a quien nace junto, si así lo crees. Corto para fortalecer esta historia. Suscribir para no perderse el siguiente. Un capítulo donde comenzarán a salir a la luz secretos, la verdad que esconde esa noche. Diana estaba limpiando los platos cuando vio a Rafael en el balcón, hablando por su celular. Hizo un gesto, en voz baja pero urgente. En cuanto la vio, cortó la comunicación e intentó actuar con normalidad. «¿Quién era esa persona?», preguntó ella, intentando sonar casual. «Un amigo», respondió demasiado rápido. Diana se cruzó de brazos. «Rafael, si vas a seguir en nuestras vidas, necesito saber en qué nos estamos metiendo». Se quedó en silencio durante unos segundos, luego se apoyó en el marco de la puerta y respiró profundamente. Antes de venir aquí, formaba parte de un grupo de seguridad privada. Oficialmente, protegíamos a empresas, pero el trabajo no siempre era limpio. Las palabras quedaron pesadas en el aire. «El hombre que apareció aquí y ese coche que viste son del pasado. Me fui antes de que fuera demasiado tarde, pero creen que les debo algo». «¿Y tú deberías?», preguntó ella sin apartar la mirada de él. «No, al menos no con el dinero, pero tienen una forma de hacerlo parecer así, y cuando no consiguen lo que quieren, atacan donde más les duele». Diana sintió un escalofrío en la columna. «A nosotros». «Tú», confirmó con la voz más grave. «Por eso te estoy prestando atención, y por eso no puedo irme, aunque quisiera». Quería enojarse porque lo había ocultado todo, pero al mismo tiempo sabía que si él no hubiera estado allí, ella ya podría estar en peligro sin siquiera saberlo. «¿Y si llamamos a la policía?», se aventuró a decir. Rafael soltó una risa sin humor. «Tienen contactos por todas partes. La única forma de acabar con esto es confrontarlos». El silencio que siguió fue interrumpido por la risa de Lucas en su habitación, viendo dibujos animados. Ese sonido les recordó a ambos por qué estaban allí y lo que estaba en juego. «¿Confías en mí?», preguntó finalmente. Diana dudó, pero respondió: «Confío lo suficiente en ti como para dejarte quedar, pero no lo suficiente como para dormir tranquilo». Comentario: la confianza es el paso más peligroso, si alguna vez te has sentido así. Corto si quieres saber cómo se desarrollará esta historia. Suscribir al siguiente capítulo, donde el peligro se volverá imposible de ignorar. Corazón en conflicto. En los días siguientes a la revelación de Rafael, Diana se encontró en un estado extraño. La mitad del tiempo deseaba que él se fuera, para mantener a Lucas lejos de cualquier peligro. La otra mitad sentía que su presencia era precisamente lo que los mantenía a salvo. Era imposible negarlo. Ella se estaba encariñando con él. La forma en que cuidaba a Lucas, la forma en que siempre permanecía tranquilo en situaciones tensas, la forma en que encontraba pequeñas formas de hacer que la casa se sintiera más viva. Todo eso la acercaba más,
incluso cuando la razón le gritaba que mantuviera la distancia. Una noche de tormenta se fue la luz. Lucas tenía miedo a los truenos y no quería dormir solo. Rafael improvisó un campamento en la sala con velas y mantas y le contaba historias que hacían reír al niño, incluso en la oscuridad. Cuando Lucas finalmente se durmió, Diana y Rafael yacían uno junto al otro, escuchando la lluvia golpear el techo. Las llamas de las velas proyectaban sombras en su rostro, acentuando esa mirada intensa que parecía atravesarla. «Me das miedo», dijo sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Él arqueó una ceja. «¿Por qué?» «Porque, aunque sé que puede ser peligroso, yo...» Se detuvo tragándose las palabras. «No quiero que te vayas». Rafael guardó silencio unos segundos, como sopesando cada respuesta. «Yo tampoco quiero ir». Extendió la mano y tomó la de ella. El contacto era firme pero cálido. Por un instante, el mundo exterior dejó de existir. Pero entonces, como si recordara algo, Rafael se apartó. «Cuanto más me acerque, más difícil será protegerte». Diana quiso preguntarle qué quería decir con eso, pero un fuerte ruido afuera los interrumpió. Rafael se levantó rápidamente y se acercó a la ventana. La silueta de un coche oscuro circulaba lentamente por la calle. El momento íntimo dio paso a la tensión, y fue en esa mezcla de miedo y deseo que Diana se dio cuenta. Su corazón ya estaba demasiado involucrado como para dar marcha atrás. Comentario: el corazón no obedece a la razón. Si alguna vez has experimentado algo así, corto para apoyar esta historia. Suscribir al siguiente capítulo, donde el peligro definitivamente cruzará la puerta. El peligro dentro de la ciudad. Era una mañana gris, cuando Rafael decidió llevar a Lucas a la escuela. Diana los observaba desde la ventana mientras caminaban hacia la puerta. Todo parecía normal, hasta que al otro lado de la calle, un coche negro redujo la velocidad. Rafael se dio cuenta y con un gesto rápido colocó a Lucas detrás de él. El conductor bajó la ventanilla y el mismo hombre que ya había aparecido en la puerta sonrió cínicamente. «Es un buen chico, parece feliz», dijo, antes de salir a toda velocidad y desaparecer por la esquina. Cuando Rafael regresó a casa, Diana notó su expresión ceñuda. «Era él, ¿no?», preguntó. Rafael asintió. «Se están volviendo más atrevidos. Eso significa que pronto intentarán algo». La tensión no tardó en aumentar. Esa tarde, mientras compraba, Diana se dio cuenta de que la seguían. Un hombre con gorra parecía detenerse en los mismos pasillos que ella, siempre manteniendo una distancia prudencial. Su instinto se activó. Abandonó el carrito y salió corriendo, con el corazón acelerado. Cuando se lo contó a Rafael, él no la regañó por salir sola, simplemente confirmó lo que ella temía. «Quieren que tengas miedo, y lo están consiguiendo». Esa noche, Rafael pasó horas al teléfono hablando con alguien que Diana no conocía. Las pocas palabras que captó fueron: punto de encuentro, mantén la distancia y garantiza la seguridad. Poco después de medianoche, un ruido en el patio trasero hizo que Rafael se pusiera de pie de un salto. Con un movimiento silencioso, agarró un palo de metal que guardaba detrás de la puerta y le indicó que se quedara en la habitación con Lucas. Diana, a través de la rendija de la puerta, vio una sombra moverse cerca del portón. Rafael salió rápidamente y ella oyó un sonido sordo, seguido de pasos apresurados que huían. Cuando regresó, su rostro estaba serio. «No era un ladrón común», dijo, secándose el sudor de la frente. «Están marcando su territorio». Diana comprendió, en ese instante, que ya no estaban seguros, ni siquiera dentro de su casa, y que la ciudad entera parecía haberse convertido en un campo minado. Comentario: el peligro comienza cuando el miedo llega primero, si estás de acuerdo. Corto si esta historia te está atrapando. Suscribir para el próximo capítulo, donde Rafael tendrá que tomar una decisión imposible para protegerlos a ambos. Decisiones imposibles.
El silencio de la madrugada fue roto por el sonido insistente del celular de Rafael. Diana despertó y, antes de que pudiera preguntar, él ya estaba de pie, respondiendo la llamada en el pasillo. Su expresión cambió rápidamente, de un control frío a una incomodidad absoluta. Eso no formaba parte del trato, dijo en voz baja y tensa. Ya te dije que me voy. La conexión duró menos de 2 minutos, pero fue suficiente para que Diana supiera que algo grave estaba a punto de suceder. Cuando regresó a la habitación, ella llevaba un abrigo y sus llaves en la mano. Necesito salir. Ella se puso de pie, bloqueando el camino. Si te vas ahora, no volverás. Lo sé. Rafael respiró profundamente. Diana, me dieron una fecha límite. O entrego lo que quieren, o te perseguirán. El peso de aquellas palabras cayó sobre ella como una sentencia. ¿Y qué quieren? Información. Contactos que tengo de un antiguo trabajo. Si se los entrego, los usarán para cosas peores de las que ya tienen. Entonces no lo entregues. ¿Y te pongo en peligro? Replicó con la voz cargada de frustración. No hay salida posible. El dilema estaba claro. O enfrentaba su pasado de frente, arriesgando su propia vida, o desaparecía antes de que fuera demasiado tarde, llevándose consigo cualquier oportunidad de permanecer a su lado. Lucas, despertado por el sonido de voces, apareció en la puerta con los ojos soñolientos. ¿Te vas?, preguntó en un tono que rompió el corazón de Diana. Rafael se inclinó y miró fijamente al niño. No te preocupes, campeón, siempre volveré. Pero cuando se puso de pie, sus ojos se encontraron con los de Diana, y ella supo que esa promesa podría no ser cierta. Comentario: cada elección tiene un precio. Si lo crees, cortó para continuar siguiendo. Suscribir al siguiente capítulo, donde un giro cambiará el curso de esta historia. El día que lo cambió todo. El amanecer llegó cargado de pesadas nubes, como si el cielo supiera lo que venía. Diana intentó seguir con su rutina, preparando café mientras Lucas veía dibujos animados. Pero la ausencia de Rafael esa mañana creó un vacío casi palpable. Se había marchado antes del amanecer, dejando solo una nota. Confía en mí, cuídalo. Las horas pasaron lentamente, hasta que sonó el teléfono. ¿Eres Diana?, dijo una voz masculina cargada de ironía. ¿Quién habla? Digamos, alguien que tenga en sus manos al hombre que amas. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies. ¿Qué deseas? Él por él. Vienes con nosotros y él sale vivo, pero viene solo. Diana sabía que era una trampa, pero también sabía que no podía esperar. Llamó a una vecina de confianza. Le pidió que se quedara con Lucas y se fue sin mirar atrás. La dirección la condujo a un almacén abandonado en las afueras del pueblo. Un viento frío se colaba por las grietas de las paredes oxidadas, trayendo consigo olor a aceite y polvo. Al entrar, vio a Rafael atado a una silla, con un corte en la comisura de la boca y la mirada fija en ella. «Te dije que no vinieras», susurró con voz ronca. «Y te dije que no te dejaría sola», respondió ella acercándose. El hombre que lideraba el grupo dio un paso al frente. Era el mismo que había aparecido en la puerta semanas atrás. ¡Qué escena tan bonita! Lástima que vaya a acabar mal. Rafael intentó liberarse, pero fue detenido por 2 hombres armados. «¡Déjenla fuera de esto!», gritó con la voz llena de rabia. «Demasiado tarde», respondió el líder, sacando algo de su bolsillo. Fue entonces cuando Diana se dio cuenta. No se trataba solo de deudas ni de información. Querían destruir a Rafael por completo y usarían a Binondes, cualquiera que él amara, para lograrlo. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido distante de las sirenas comenzó a resonar. Alguien había llamado a la policía. El líder maldijo, indicando a todos que se dispersaran. En el caos resultante, Rafael logró liberarse y jaló a Diana de la mano. Salieron corriendo, sintiendo el frío de la mañana azotarles el rostro sin mirar atrás. Pero en el fondo, ambos sabían, esta huida no era el final, era solo el comienzo de algo mucho más grande. Comentario: hay días que lo cambian todo.
Si alguna vez has vivido un momento así, corto para apoyar esta historia. Suscribir para el capítulo final, donde descubriremos si su amor sobrevivirá al peligro. El amor que permaneció. El sol comenzaba a asomar entre las nubes cuando Rafael y Diana, jadeantes, se detuvieron a pocas cuadras del almacén. Las sirenas aún resonaban a lo lejos, mezcladas con el sonido de sus respiraciones agitadas. «¿Estás bien?», preguntó, ahuecando su rostro entre sus manos. «Soy, ahora que estás aquí». Rafael sabía que la fuga había sido solo una pequeña victoria. «No se detendrán, Diana. Entonces tampoco vamos», respondió ella con inesperada firmeza. En los días siguientes, la policía descubrió suficientes pistas para abrir una investigación sobre el grupo que lo acosaba. No era garantía de seguridad inmediata, pero era un comienzo. Rafael, sin embargo, no podía bajar la guardia todavía. Lucas, que se había librado de toda la tensión, solo sabía que «papá», Rafael, había regresado. El niño lo abrazó tan fuerte que a Rafael se le encogió el corazón. «Te dije que siempre volvería, ¿no?», susurró al oído del niño. Diana observó la escena y comprendió que, a pesar del caos, algo más grande había nacido allí. No era solo gratitud ni amistad, era amor. Un amor que había sobrevivido a amenazas, mentiras y peligros. Una tarde tranquila, semanas después, estaban en el porche, viendo a Lucas jugar con un coche de juguete en la alfombra de la sala. Rafael Lelouch tomó la mano y le dijo: «Nunca imaginé que llegaría a tu vida a través de un anuncio y encontraría algo que no sabía que necesitaba. Y nunca pensé que contrataría un padre para mi hijo y ganaría una familia entera». El silencio que siguió no fue vacío. Era el silencio de quienes sabían que aún quedaba mucho por afrontar, pero que juntos tendrían la fuerza para hacerlo. Diana apoyó la cabeza en su hombro, y Rafael, por un instante, se permitió creer que por fin podía dejar de correr. Porque, aunque el mundo exterior seguía siendo peligroso, había encontrado su refugio allí, en esta casa, con estas dos personas. Y así, entre cicatrices y nuevos comienzos, quedó lo que importaba: el amor que todo lo soportó. Comentario: el amor siempre encuentra un camino. Si esta historia te conmovió, corto para apoyar más historias como esta. Suscribir para que no te pierdas las próximas historias llenas de emoción y giros.